Gráfico de control 1. Expresado simplemente, una gráfica de control es el uso de una gráfica lineal para ingresar alguna variable periódicamente, como por ejemplo nuestro peso. La gráfica lineal se convierte en una gráfica de control al añadir límites de control superior e inferior. Una gráfica de control es básicamente una gráfica lineal. Existen diferentes usos para las gráficas de control, por ejemplo. Un hombre con problemas de presión arterial genera una gráfica lineal diariamente. 2. La esposa de un vendedor mantiene una gráfica lineal cada día para indicar las comisiones que gana su marido. Cuando el hombre con problemas de presión añade las líneas de control punteadas, la gráfica lineal se convierte en una forma sencilla de gráfica de control llamada gráfica X que le reporta el peligro. El hombre ha respondido al delegar algo de su carga de trabajo. Las gráficas de control emiten la alarma y nos obligan a tomar acciones correctivas cuando los puntos se acercan demasiado o rebasan la línea de control. Este vendedor deberá ponerse a trabajar de inmediato. ¿Por qué usar gráficas de control? Utilizamos las gráficas de control para determinar en qué momento los procesos se salen de control o están en camino de hacerlo. El que un proceso esté fuera de control significa que es inestable. Las gráficas de control se basan en el principio de administración por excepción. Solo los puntos fuera de control son los que normalmente requieren de nuestra atención. Las gráficas de control deben ser mantenidas preferentemente por aquellos que estén más cerca del proceso y que, en un momento dado, puedan iniciar la acción correctiva de ser esta necesaria. Las gráficas de control normalmente se usan para emitir una alarma cuando un proceso se ha vuelto inestable o ha cambiado. ¿En dónde pueden usarse? En un amplio rango de campos, incluyendo el campo médico, oficina, manufactura, militar, de energía entre otras. El análisis de Pareto puede ayudar a decidir en qué proceso se utilizará la gráfica de control. Hay que escoger los procesos más importantes para aplicarlas. Existe una relación cercana entre el histograma y la gráfica de control. El histograma es como si estuviéramos viendo una fotografía. Una gráfica de control es como ver una película. Los puntos en la gráfica de control son como las cuentas de un ábaco. Al girarla las cuentas se deslizan creando la forma del histograma. Construcción de la gráfica. Para ilustrar usaremos el peso de unas barras de jabón. Esta hoja muestra el peso de 50 barras tomados durante 2 semanas. Aquí vemos la secuencia en la que fueron inspeccionadas las barras. La primera pesó 102.6, la segunda 100.1, etc. Vamos a marcar los pesos en la gráfica. Cada punto forma la gráfica y nos muestra la variación de las barras. La gráfica terminada nos muestra una variación hacia arriba y hacia abajo, haciéndola difícil de interpretar. Un experto nos sugiere promediar las 5 lecturas de cada día y marcarlo como un punto. Esto suavizará la gráfica haciéndola más fácil de leer. Asumiremos que las primeras 5 barras fueron recolectadas en el primer día, esto forma un subgrupo. Determinamos que el promedio de este subgrupo de 5 barras es 102.7. Ese dato lo marcamos como un punto en la gráfica de control. Comparemos la gráfica inferior con la gráfica superior. Ambas fueron construidas con la misma información, pero una contiene menos puntos y las fluctuaciones se han reducido, haciéndola más fácil de leer. Existen más razones para usar promedios en vez de utilizar valores individuales. Los promedios son más sensibles a cambios en el proceso. Entonces, cuando haya cambios serán detectados más fácilmente. Hay 2 categorías de gráficas de control: por variables y por atributos. La gráfica XR y la gráfica Pi son gráficas de control por variables. Las gráficas de control por variables se utilizan en medidas como altura, peso, tamaño, presión, etc. Puede ser difícil saber qué característica medir. La gráfica de Pareto nos ayuda a tomar esta decisión. Ahora veremos los pasos para construir la gráfica XR. Utilizaremos un cilindro de gas. El cilindro se ubica en el fuselaje de un avión de juguete y se conecta al motor. Contiene suficiente gas para mantener al avión volando alrededor de 60 minutos. Paso 1.
Decidamos el tamaño del subgrupo que abreviaremos con la letra N. En nuestro ejemplo usaremos un tamaño subgrupo igual a 4. Paso 2. Recolectamos 4 cilindros y registramos cuánto dura cada uno. Paso 3. Calculamos X barra, que es el promedio de los 4 cilindros que forman el subgrupo. Paso 4. Encontramos el rango, abreviado como R. El tiempo más alto fue 67 minutos y el más corto fue 64. La diferencia entre ambos, que es 3, representa el rango. Los límites de especificación son impuestos por alguien, el cliente por ejemplo. Representan los valores máximos o mínimos permitidos. Los límites de especificación no deben confundirse con los límites de control estadístico E. Paso 5. Marcar los puntos en la gráfica X, promedios, y la gráfica R, rangos. El promedio del primer día fue 65 y se marca en la gráfica X. El rango fue 3 y se marca en la gráfica R. Ambas gráficas deben ser leídas en conjunto. Tras registrar varios días se forman dos gráficas lineales. Paso 6. El promedio de todos los puntos marcados en la gráfica de arriba se representa como X doble barra. El promedio de todos los valores marcados en la gráfica de abajo se abrevia como R barra. Paso 7. Calculamos los límites de control de la gráfica X. ¿Cómo saber dónde se colocar los límites? Los límites de control no los impone nadie. Son calculados con base en los mismos datos, por eso se conocen como límites naturales del proceso. Cuando los datos son muy parecidos, los límites se colocarán cerca del promedio. En cambio, cuando hay mucha variabilidad en los datos, los límites estarán más alejados del promedio. Si giramos un histograma veremos que los límites naturales aparecen de cada lado a 3 sigmas a partir del promedio. Los límites se colocan ahí porque abarcarán virtualmente el 100% de los datos. Entonces cualquier dato más allá de más menos 3 sigmas puede ser considerado como un elemento extraño que debemos investigar. Si los límites se colocaran a más menos 2 sigmas, aproximadamente 5% de los datos caerían fuera y pudiéndose generar falsas alarmas. Si los límites se colocaran a más menos 1 sigma, aparecerían más falsas alarmas. Entonces, al colocar los límites de control a más menos 3 sigmas podremos separar los datos rutinarios de aquellos que son extraordinarios y que por lo tanto requieren de una investigación. Aquí presentamos las fórmulas para el cálculo de los límites de control en la gráfica X. Paso 8. Calculamos los límites de control de la gráfica R. Aquí incluimos las fórmulas para el cálculo de las líneas de control en la gráfica R. Añada la leyenda. Interpretación. Para interpretar correctamente debemos leer juntas la gráfica X, promedios, y la gráfica R, rangos. Un punto puede estar dentro de límites en la gráfica X y sin embargo estar fuera en la gráfica R, o viceversa. Aquí vemos un punto que está fuera de límites en la gráfica X y dentro en la gráfica R. Es nuestra responsabilidad hacer que los límites de control no sobrepasen los límites de especificación. En este ejemplo los límites de control y los de especificación casi coinciden. Podríamos pensar que cumplimos con las especificaciones, pero esto no es así necesariamente, ya que cada punto de la gráfica representa el promedio de un subgrupo, 4 en este caso. En este ejemplo los límites de control sobrepasan a los de especificación. Podemos predecir que estaremos fallando de manera consistente. Aquí cumplimos con las especificaciones y sin embargo hay 2 puntos fuera de los límites de control por qué preocuparnos. Los puntos fuera de control son alarmas que nos indican la existencia de factores que pueden desestabilizar nuestro proceso. Debemos investigar rápidamente las causas. Aquí el proceso se encuentra bajo control y dentro de las especificaciones. Tendencias. 7 puntos consecutivos subiendo o bajando son una alerta y debemos investigar las causas. Otra señal importante es cuando varios puntos consecutivos se encuentran arriba o abajo del promedio.
La gráfica indica algún patrón recurrente. Esto se debería investigar. Podemos aprender mucho comparando gráficas. En el ejemplo se redujo el entrenamiento a la vez que aumentó el número de fallas. Límites de control. Los límites de control son los límites naturales. Al mejorar el proceso y reducir la variación, los límites se acercarán entre sí. Al encontrar puntos fuera de los límites de control, debemos aplicar el análisis causa-efecto. A veces también será necesario recolectar datos y utilizar la gráfica de Pareto. Felicidades. Ha concluido el módulo. Conteste las siguientes preguntas para evaluar sus conocimientos.